Hola, bueno, este es el problema 3.315. Vamos a resolver una serie de circuitos cortos. Eh, lo que se hace aquí es una división de voltaje, pero vamos a analizar acá. Vamos a ver que va a ser el primer problema, ¿no? Como está la fuente de voltaje, la corriente va a ir hacia esta forma. Eso significa que pues es una corriente total que va a pasar eh, por las por las dos resistencias. Entonces, eh, como el voltaje está también pasando a través de esas dos resistencias, nomás tendríamos que aplicar la ley de Ohm despejando, y tendríamos que el voltaje, que es 26 sobre la suma de ambas resistencias, 70 más 30, es igual a 0.2 amperes. Entonces esto que va a pasar aquí es 0.2 amperes. Entonces ya para sacar el voltaje de estos dos, vamos a multiplicar 0.2 por 70. Lo vamos a obtener que son así, ¿no? 14 volts. Y luego vamos a multiplicar 0.2 por 60. Vamos a tener que son 12 volts de mayor o menor potencial. Entonces, como aquí tenemos un voltaje que no sabemos cuál es el voltaje que pasa a través de esta resistencia. Pues como el voltaje va también con el mismo potencial, V1 va a ser igual a 12 volts positivo. ¿Qué otra cosa que podríamos haber hecho y que en mi opinión es más rápido para sacar directamente el voltaje que estamos buscando, que se busca en todos los problemas? Pues vamos a usar la fórmula del divisor de voltaje. Entonces, el voltaje que está a esta resistencia, pues le vamos a poner de 1, va a ser igual a, y haz de cuenta que es esta misma fórmula, o sea, va a ser la ley de Ohm prácticamente, o sea, va a ser 26 entre 70 más 30. O sea, ese sería el valor de la corriente, ¿no? Más por la resistencia, perdón. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí es, es agarrar la ecuación, por así decirlo, la fórmula, lo que es I, y de reemplazarlo de nuevo por sí mismo en la ley de Ohm. Entonces esa es la fuente, la fórmula del divisor de voltaje. Así sacamos directamente el voltaje, que es 12, ¿no? Y ya dependiendo de cómo fluye la corriente, cómo está moviéndose la corriente, podemos determinar si estos 12 volts van de distinto potencial. Ahora, vamos a ir al siguiente, ¿no? Aquí es el mismo circuito, con la misma fuente, 26 volts. Entonces, estos son las mismas resistencias, excepto esta que a cambio son 130 ohms aquí. Y pues aquí tenemos eh, este voltaje que vamos a buscar. Lo mismo, pasa una corriente por aquí. Esa corriente la buscamos con esta fórmula, con la ley de Ohm. Y lo que quiero hacer ahora para resolver más rápido y no tardarnos tanto
es saltarnos este paso y hacerlo directamente. El voltaje de la resistencia que estamos buscando va a ser la resistencia en cuestión sobre la suma de ambas resistencias que están en serie, 130 más 70 por, eh, por el voltaje del circuito, bueno, el voltaje de la fuente que está empujando esa corriente, pues 26. Entonces, eso nos va a dar que es igual a 16.9. Este es el voltaje que pasa por aquí, ¿no? Y vamos a observar que va de mayor a menor potencial. Es decir, que este V2 que está yendo de mayor a menor, bueno, está yendo de menor a mayor. Entonces V2 va a ser igual a menos 16.9. Sí, uy, qué raro. Bueno, entonces ya tenemos este voltaje. Podemos sacar el voltaje también eh, de aquí. Serían de que sacar en la calculadora la resistencia 70 entre pues 200 por 26 y serían 9.1 volts que irían, que irían de más a menos, así mero. Y pues esto cumpliría la ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Es nomás para decir que, para ejemplificar que la ley de Kirchhoff de corriente se cumple con la fórmula de divisor de voltaje. Entonces, ahora avanzamos al siguiente. Vamos a buscar este, pero ahora vemos que la fuente está al revés. Es decir, ay, disculpen. Es decir, que la corriente se va a mover de esta manera. Una flecha, ¿no? Entonces, el potencial del voltaje que está aquí, pues va a ser diferente al de las dos anteriores, ¿no? Entonces voy a utilizar de nuevo la fórmula del divisor del voltaje. Queremos buscar V3 y es el voltaje que pasa por la resistencia de 30. Entonces va a ser 30 sobre 70 más 30 por 26 volts, que es el voltaje de la fuente. Y eso me va a dar 7.8 volts. Entonces esto es lo que va a pasar por aquí. Como se va a estar dividiendo el voltaje en estas dos resistencias. Y va a ser de mayor a menor potencial. Entonces, bueno, en este problema el potencial de P3 está diferente, me confundí. Entonces el potencial de B3 nos va a dar va a ser el negativo, o sea, porque va a ser negativo porque está yendo de menos a más. Bueno, de menos a más. Entonces, B3
va a ser menos 7.8 volts. Entonces ahora nos pasamos con el siguiente. Observamos lo mismo, pues la fuente está al revés. La corriente va a moverse de la siguiente manera. Queremos encontrar V4, perdón. Y pues el V4 es el voltaje que pasa por la resistencia de 70. Entonces vamos a hacer lo mismo, 70 por 26 volts. Todo eso sobre 30 más 70. Y eso nos va a dar igual a 18.2 volts. 18.2 volts. Que hoy es de mezzanine. Aquí también me confundí. Este era menos, este es más. No según el problema. Entonces vamos a ver que también V4 está yendo de mayor a menor potencial. Y entonces V4 va a ser igual a 18.2 volts positivos. Y como vemos que, o sea, ambas son las mismas resistencias de valor. Haz de cuenta que tomamos el valor del voltaje que estaba aquí también. O sea, este voltaje y el voltaje que va a pasar por aquí va a ser el mismo, ¿no? Y pues con esa fórmula se agiliza más el encontrar un voltaje en una situación así parecida.